Esta tarde que el Señor les bendiga a todos. Doy gracias a Dios que me ha regalado un día más de vida y me concede una nueva oportunidad para poder encontrarme con cada uno de ustedes a través de este medio, para poder compartir lo que es la palabra del Señor. Dios bendiga de manera muy especial a todos aquellos quienes están pendientes siempre de nuestra transmisión. Los es un privilegio saludarles donde quiera que usted esté. Tenemos como propósito llegar hasta la intimidad de su hogar y que ahí usted tenga la oportunidad de escuchar una palabra que Dios siempre envía para cada uno de nosotros y que sin lugar a dudas puede ser de mucha bendición para su vida. Así que me es un privilegio darle la bienvenida a los que se están conectando y a los que lo harán en el proceso de esta transmisión. Quiero tomar un pasaje de la Escritura para basar la reflexión de esta tarde en el libro de Génesis en el capítulo 28. Libro de Génesis capítulo 28, el versículo 10 en adelante, la Biblia dice así: Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Agradecidos contigo, mi Señor, estamos, porque una vez más tú has mostrado tu fidelidad, tu amor y tu bondad para con cada uno de nosotros, concediéndonos la oportunidad, Señor, de poder escribir una página más en la historia de nuestra vida y de disponernos en este momento, Señor, para reflexionar juntos con todos aquellos que están conectados en lo que es tu palabra. Ruego por tanto, Señor, que ahí donde ellos se encuentran pueda estar llegando la presencia de tu Espíritu Santo para bendecir sus vidas. Y en cuanto a mí, Señor, tú puedas ministrarme, tú puedas usarme, puedas poner palabras en mi boca, palabras, Señor, que puedan edificar, palabras que puedan confortar y que puedan bendecir la vida de los que están escuchando, Señor, esta reflexión. Padre, bendícelos en el nombre de Jesús, conforme a tu santa y gloriosa voluntad. Amén. Esta tarde quiero reflexionar en la palabra del Señor bajo este pensamiento: la importancia de la familia. Bajo ese pensamiento vamos a estar reflexionando en esta tarde. La sociedad de hoy se encuentra en serios problemas. Donde quiera que se vaya, donde quiera que se esté, se oyen de las dificultades que tiene la sociedad. Y esto es debido a que su célula principal, que es la familia, cada día se va deteriorando. Cada día los adversarios van cobrando más valor y acechan precisamente con el fin de poder destruir a la familia que Dios estableció. Y al parecer nadie se da cuenta dónde se origina el problema, pero lo cierto es
que las personas voluntariamente han decidido ignorar la palabra del Señor. Y cuando se ignora lo que Dios ha dejado escrito a través de este libro sagrado, entonces por lógica las consecuencias van a venir a la vida, van a venir las afectaciones y precisamente el fracaso si no se logran corregir las cosas a tiempo. Entonces, fíjese bien, para poder caminar siguiendo los principios de vida que Dios estableció, nosotros necesitamos depender de la palabra del Señor. Necesitamos volver a tomar el rumbo correcto y para eso es necesario comprender que la unidad básica que Dios creó para la incubación del ser humano es la familia. Y cuando esto no ha sucedido, precisamente nosotros comenzamos a darnos cuenta que las cosas no salen a veces como se había pensado. Por eso es necesario que nosotros veamos que la familia es de una importancia vital y por eso vamos a considerar este tema en esta tarde. En primer lugar, ¿por qué es tan importante la familia? La familia es importante porque es la cuna que Dios escogió para la procreación humana. La Biblia nos dice a nosotros con claridad que en el principio Dios creó un hombre y una mujer. Y no solamente los creó, sino que también les dio un mandato de multiplicarse y de sojuzgar la tierra. O sea, de hacer las cosas como tenían que ser, porque precisamente la familia Dios la escogió como la cuna de la procreación humana. Es la familia donde se forma la personalidad del individuo, sea hombre o sea mujer, y será formado según como sea su familia. O sea, para que nosotros vayamos entendiendo, familias temerosas de Dios van a producir hijos temerosos de Dios. Familias que no caminan en el temor de Dios, por ende, tendrán hijos que no van a caminar en el temor del Señor. En la formación de la personalidad van a influir una serie de aspectos, pero de ellos yo quiero mencionar solo dos que son considerados muy importantes. Y en ello influye lo que es el aspecto genético, que eso inevitablemente nosotros sabemos que es así. Pero la otra parte que va a influir en la formación de la personalidad del futuro hombre o futura mujer es el ambiente. El ambiente donde el niño está creciendo es de vital importancia, porque precisamente los adultos se convertirán en los modelos que el niño querrá imitar. Y si ese hombre, si esa mujer que forman parte de esa familia son personas que van caminando a pesar de sus debilidades y errores, esforzándose cada día para hacer la voluntad del Señor, téngalo por seguro que su hijo o su hija también va a ir aprendiendo de eso. Si por el contrario, ese hombre y esa mujer le dan rienda suelta a sus inquietudes, a sus pasiones, a su aspecto emocional y todo lo que lo integra, también crecerá una persona sin temor de Dios, crecerá una persona que no tendrá temor alguno, quizás ni respeto por los demás. Por eso es importante que nosotros comprendamos, o sea, no solamente el factor genético, sino también el ambiente en el cual la persona se desarrolla es importante para su formación. La familia va a influir mucho en la seguridad de una persona. Si un hijo está escuchando palabras de aprobación, palabras de aprecio, palabras de afecto, será una persona segura, será una persona capaz de poder enfrentar los desafíos de la vida sin tener temor a represalias. ¿Por qué? Porque se ha crecido en un ambiente de aprobación.
Pero si por el contrario se ha crecido en un lugar de señalamiento, donde las palabras que ha escuchado de continuo son palabras hirientes, tales como no sirves para nada, o sea, no sé por qué viniste al mundo, ese tipo de palabras precisamente van a perjudicar la autoestima de ese ser humano que se va desarrollando, y cuando llegue a ser grande va a ser tímido, no va a poder expresar sus ideas porque se va a sentir cohibido, va a creer que todas las personas van a actuar en represalia contra él. Por eso es importante, mi estimado hermano y amigo que me está escuchando, ya sea que tenga establecida una familia o que todavía esté soltero, que usted aprenda estos aspectos básicos. La familia es de gran importancia. ¿Por qué? Porque fíjese bien, es en la familia donde se aprenden los valores, es en la familia donde se aprenden los principios. Su servidor se creció en una familia que quizás mis padres no tienen un grado académico, pero sí tenían principios y valores. Me supieron inculcar esos valores, ese respeto hacia las personas. Y tanto ahora que han pasado los años en mí, es algo que quedó impregnado, aunque la persona sea menor que mí, pero si la encuentro por el camino, con mucho respeto le digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. ¿Sabe por qué? Porque eso me enseñaron a mí mis padres. Pero qué triste hoy en este tiempo ver a jóvenes que pasan a la par de un adulto y no le dirigen ni un saludo. Es más, ni siquiera se dan por apercibidos que hay otro ser humano a su lado. Pero sabe, eso es parte de la formación que ellos han ido recibiendo, que no ha sido la adecuada. Es precisamente ahí, en el hogar, donde los principios y valores se van forjando en la vida del ser humano. Por eso, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, en Proverbios capítulo 22, versículo 6, dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor y el proverbista está diciendo instruye, está diciéndole enséñale el buen camino, para que pueda andar por él, y cuando esté mayor, cuando esté adulto, siempre se acordará de las cosas buenas que le fueron enseñadas. Siempre se acordará de aquello que un día se estableció como base para que de ahí se formara él como persona. Siempre entenderá que sobre todas las cosas hay un ser supremo, hay un Dios soberano que tiene control sobre la vida de los seres humanos. Cuando nosotros leemos en la Biblia, comenzamos a darnos cuenta de que personas que en un momento determinado fueron prominentes, procedían de familias temerosas de Dios. Dice la Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1 y el versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, si nosotros nos detenemos un momento para reflexionar, Pablo, cuando está dirigiendo esta carta a un joven que él había formado espiritualmente hablando, está llevando a la memoria 3 generaciones. Primero, fíjese, está hablando de la abuela. O sea, la abuela Loida fue precisamente una anciana que le enseñó el buen camino a Eunice. Y Eunice le enseñó el buen camino a Timoteo. Y sin duda Timoteo, si tuvo la oportunidad, también se lo enseñó a sus hijos. O sea que esto es importante, porque los principios y valores se van transmitiendo de una a otra generación. Por el contrario, si no practicas valores, entonces los antivalores van a estar en la vida de esa persona. Y después, cuando ya sea adulto, tú dirás: ¿y en qué fallé?
qué? En que no le diste un buen ejemplo a tu hijo y la calle lo creció, o quizás se creció en un ambiente desagradable. Pero Dios, que es grande en misericordia, en un momento determinado ha escuchado tus oraciones y le dio la oportunidad a tu hijo o a tu hija de poder heredar la vida eterna. Pero es importante que nosotros podamos entender que la familia es el bastión indispensable de las sociedades. Las familias son la base fundamental y por eso es necesario que cada familia sea guiada por Dios. Que cada familia sea dirigida por el Espíritu de Dios, porque va a mostrar el buen camino. Cuando nosotros leemos el pasaje que tenemos de base, que en Génesis capítulo 28, verso 10, nos está hablando de un joven para aquel entonces llamado Jacob, que va precisamente en una travesía hacia donde se encuentran los familiares de su madre. Pero mientras va en esa travesía tiene un encuentro personal con Dios. Y no solamente tiene un encuentro personal con Dios, sino que aparte de eso también hay una promesa. Una promesa que ya antes le había sido dada a su abuelo Abraham. Ahora se le está repitiendo a él y le está diciendo que en su nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Mire qué importante, porque desde allá nosotros encontramos la bendición que Dios ha prometido para cada una de las familias. Ahora, la familia es importante porque es la escuela que Dios diseñó para la instrucción y formación de las personas. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 6, dice la Biblia así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, notemos nosotros lo que está diciendo el Señor. Estas palabras que yo te mando hoy, dice, las repetirás a tus hijos. Primeramente deben de estar en el corazón, y después de estar en el corazón se le repiten a los hijos y se habla de ellas estando en la casa, yendo por el camino, al acostarse o cuando se levanten. Mire qué interesante. ¿Por qué? Porque esto es así. Nuestra mente está diseñada a que si algo lo está escuchando de continuo, se lo aprende. Y usted no me va a dejar mentir, estimado oyente. Alguien, aún siendo cristiano, que escucha una canción todos los días, ya sea viajando en el mismo bus a la misma hora, terminará aprendiéndose esa canción. Y no porque se la quería aprender, sino que sencillamente la repetición fue estableciendo una base en su pensamiento y usted se lo aprendió. De manera que si nosotros estamos de continuo repitiendo la palabra del Señor a nuestros hijos, palabra de Dios van a aprender. Si ellos están mirando en nosotros el buen ejemplo, un buen ejemplo van a aprender, un buen ejemplo van a seguir. El propósito de Dios es que los padres podamos mostrar el camino correcto a nuestros hijos. Por eso, al leer en la Biblia, que es la base que nosotros tenemos de nuestra fe, Génesis capítulo 17 y el verso 17, la Biblia dice así: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios, que lo conoce todo. Fíjese,
aun cuando Abraham no tenía hijos, ya estaba viendo anticipadamente que Abraham sería fiel en la transmisión de los principios y de los valores bíblicos. Dios ya estaba viendo lo que iba a ser la descendencia de Abraham, de la cual nacería mucho tiempo después el rey David y después nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya estaba viendo anticipadamente cómo iba a ser su comportamiento. Por eso las actividades que la iglesia realiza solo son un apoyo para lo que los padres deben de estar haciendo en sus hogares. Esta reflexión que yo estoy compartiendo con usted solamente tiene como fin ayudarle a fortalecer y a seguir practicando lo que usted ya está practicando. ¿Por qué? Porque fue precisamente Dios quien instituyó la familia. 2:24 de Génesis dijo: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Entonces la familia es importante porque Dios la instituyó. La familia solamente se desarrolla correctamente cuando están presentes el padre y la madre. Y con mucho respeto, yo sé que pueden haber personas que han crecido sus hijos y les ha tocado solo, ya sea por diversas circunstancias las cuales yo desconozco, pero no es lo mismo, no va a tener la misma formación una persona que se creció teniendo la figura paternal y teniendo la figura materna. ¿Por qué? Porque la figura materna es la encargada de proporcionar amor y la figura paterna es la encargada de proporcionar respeto y disciplina. Entonces, el que se crece en un momento determinado solamente con uno de los padres, definitivamente no todos, porque existen las excepciones, pero la gran mayoría toma caminos equivocados. Por eso yo le estoy diciendo que la familia solamente se desarrolla correctamente cuando están presentes el padre y la madre. Porque el abandono del plan divino trae fracaso. El Señor dijo en el tiempo de la creación: no es bueno que el hombre esté solo. Si Dios hubiera querido que el hombre viviese solo, entonces no le hubiese hecho una mujer. Y si hubiera querido que la mujer viviera sola, entonces precisamente no hubiera creado un hombre. Pero el propósito de Dios era que vivieran juntos, que procrearan sus hijos juntos, que los ayudaran a crecer juntos y que envejecieran juntos. Y usted dirá: pero es que eso no es tan fácil. Claro, yo sé que no es fácil, pero con la ayuda de Dios se puede. Entonces, fíjese bien, el abandono del plan divino trae fracaso. Por eso es que nosotros vemos hoy que hay familias desintegradas, hijos creciendo con un solo progenitor, o a veces, en el peor de los casos, los hijos los están creciendo los abuelos. Los hijos los están creciendo los abuelos, o sea, hijos que ni tan siquiera han tenido un contacto cercano con sus padres porque ellos decidieron rehacer su vida y se largaron, desaparecieron. Pero nosotros nos damos cuenta a la luz de la palabra que la familia es muy importante. ¿Por qué dije yo? Porque es la base fundamental de la sociedad. Es importante porque fue el lugar que Dios estableció para la incubación y procreación del ser humano, para que el ser humano se desarrolle. Porque es ahí donde se enseñan los principios y valores espirituales. Y porque precisamente fue Dios quien la instituyó. Ahora bien, si la familia es importante, fíjese bien, es de vital importancia también la familia, así como lo es para la sociedad, también es importante para la iglesia.
Y usted preguntará, ¿y por qué, pastor? Porque todas las iglesias están compuestas de familia. Y si las familias son saludables, entonces la iglesia va a estar saludable. Si la familia está viviendo bien, está viviendo en armonía, entonces en la iglesia vamos a vivir en armonía. Una iglesia sin familias es una iglesia sin unidad y es una iglesia sin futuro, sin esperanza de crecimiento. Y usted dirá, ¿y por qué usted está diciendo eso? Porque fíjese bien, cuando nosotros hablamos de familia, estamos hablando de un hombre y de una mujer así nacidos, que se casan con el fin de remediar la soledad y también de procrear hijos. Entonces, esos hijos nacidos dentro de un matrimonio cristiano van a crecer dentro de la iglesia siendo formados con los principios que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces, pero dígame usted, si la iglesia no está compuesta de familias, sino solamente de personas solas, ¿de dónde van a poder procrear? Por eso es que estoy diciendo que una iglesia sin familias es una iglesia que no tiene unidad, es una iglesia sin futuro y sin esperanza de crecimiento, porque es la familia donde se generan los elementos necesarios para poder crecer. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, Hechos capítulo 16 y el versículo es 15, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para que podamos entender mejor lo que estamos diciendo. Capítulo 16, versículo 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. O sea, aquí se está hablando precisamente de una mujer que se convierte al evangelio con la predicación de Pablo, y después de eso no solamente se convierte ella, sino que también se convierte su familia y dan el paso del bautismo. Más adelante, después de que Pablo y Silas es encarcelado, como producto de esa acción que ellos hicieron de estar adorando a Dios aún en medio de las circunstancias adversas que lo rodeaban, también se da la conversión de otra familia, la familia del carcelero de Filipo. ¿Por qué? Porque cuando él pregunta qué debe de hacer para ser salvo, el apóstol le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y si usted sigue el relato bíblico, dice más adelante que todos ellos se convirtieron al Señor. Mire qué importante. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio llega a través de una persona y luego toda la familia es precisamente llevada a los pies de Jesucristo. Dios es el edificador de la familia y sin Él nosotros nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque el hombre puede tener muchos planes, puede tener muchas ideas, pero si el Señor no interviene, entonces la cosa no funciona como debe de ser. El Salmo capítulo 127 dice así, mire, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Pues ¿qué? A su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Y yo le dije a usted de que Dios es el edificador de la familia. O sea, aquí nosotros podemos ver unas pinceladas muy importantes acerca de lo que es la construcción de la familia. Nos está diciendo que si Jehová no edifica la familia o la casa, entonces en vano es todo el esfuerzo que se hace.
Pero luego sigue diciendo, si Jehová no guardare la familia, entonces en vano vela la guardia. O sea, si el Señor no está interviniendo, es en balde que se haga todo ese esfuerzo. Por eso es importante, mi estimado hermano y amigo, que usted invite a Jesús que esté cada día en su corazón. Yo decía en una oportunidad que el Señor ha prometido ayudarnos en todos los momentos de nuestra vida y que es nuestra labor invitarlo cada día para que esté con nosotros y nos ayude. Entonces nos está diciendo que herencia de Jehová son los hijos y qué cosa preciosa es el fruto del vientre. Cuando nosotros analizamos la sociedad actual, nos quedamos anonadados en el sentido de que hay madres que han sido capaces de quitarle la vida a sus propios hijos, o dejarlos abandonados, o sencillamente los dieron a luz y no los quisieron, y uno dice, ¿qué clase de sociedad es en la que hoy estamos viviendo? Han dejado los principios, han dejado los valores que Dios estableció. Entonces, la familia es importante para la vida de la iglesia, porque fíjese bien, es ahí donde se cultiva lo que hay en el hogar. La vida espiritual de la iglesia depende de cómo se cultiva la relación con Cristo dentro de la familia. Mire, si dentro de la familia no se está cultivando la relación con Dios, si dentro de la familia los padres no están orando con sus hijos, no espere que al venir a la iglesia ellos tengan un cambio total. O sea, usted como adulto va a poder fingir y va a poder orar, pero sus hijos no lo van a hacer. ¿Por qué no lo van a hacer? Porque es algo que ellos no están practicando en casa. O sea, la vida espiritual tiene su fundamento en la práctica que nosotros tenemos en el hogar y se ve reflejada dentro de la casa del Señor. Se ve reflejado cuando nosotros salimos afuera. Pero si en la calle nosotros vivimos como personas sin temor de Dios y luego al reunirnos dentro de los atrios del Señor, queremos vernos como personas que tienen temor de Dios, va a ser bien difícil. Los adultos podrán hacerlo, pero los jóvenes no querrán. ¿Por qué? Porque precisamente ellos van a seguir el patrón que ya está establecido. En el hogar debe de haber el orden correcto de las prioridades. Y cuando hablo del orden correcto de las prioridades, me estoy refiriendo a que Dios debe de tener el primer lugar en nuestra vida. Cada día Dios es el invitado de honor en nuestros hogares. Dios debe ser nuestra prioridad. Después de Dios tiene que ser la familia. Después es la iglesia. Después es la comunidad. Y después otros compromisos. Pero a veces los seres humanos tergiversamos ese orden. Lo invertimos y dejamos la familia en último lugar. Por eso es que hay tantas familias desintegradas. Entonces es necesario que nuestros hijos sepan que Dios está presente todos los días. Porque Él dijo en Mateo capítulo 28, verso 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. La familia es importante para la iglesia porque es ahí donde se enseña cómo funcionan las cosas dentro de la iglesia. Así como en el hogar, fíjese bien, hay un orden jerárquico, también en la iglesia hay autoridades a quienes se debe de respetar. En la casa, según el orden bíblico, el hombre es la cabeza del hogar. Después es la esposa y luego son los hijos. Todos deben de vivir bajo un mutuo respeto, bajo un mutuo entendimiento. Entonces, cuando eso sucede, ya se trae, ¿verdad?, como ese lineamiento, y en la iglesia es igual. Hay autoridades que nos presiden y que no están buscando sencillamente incomodarnos, sino que nosotros podamos estar preparados para que cuando el día que Cristo venga, usted pueda tener parte con Él.
Eso es lo que buscamos quienes en un momento determinado lideramos una iglesia. Entonces, en la iglesia hay un orden a seguir, una sumisión que se debe de practicar y un respeto que se debe de cultivar. ¿Por qué? La iglesia es como una familia, pero como una familia más grande. Por eso el cantautor dijo que somos una familia de hermanos y de hermanas, una familia que se ama y que se cuida, y que ni el sol ni la lluvia podrá apartarnos del amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. O sea, es interesante notar todo esto, porque los escritores bíblicos van diciendo que entonces nosotros venimos a ser parte de la familia de Dios. Cuando Pablo escribe a los Gálatas dice que no debemos de cansarnos de hacer el bien, pero sobre todo dice a los de la familia de la fe. Entonces, la familia es muy importante para la sociedad, es muy importante para la iglesia. Yo quiero concluir esta reflexión diciendo, la familia y la iglesia son dos entidades distintas, pero a la misma vez similares, correlacionadas entre sí, porque ambas, fíjese bien, se necesitan. Ambas están entrelazadas y son muy importantes. La iglesia para la familia y la familia para la iglesia. Por eso es necesario que nosotros nos dejemos guiar por el Señor. Y al final de nuestros días, como Josué, nosotros podamos decir, él dijo, y si mal os parece hoy, ¿a quién sirváis? Escogeos entonces a quién vas a servir. Si a los dioses de los amorreos a los cuales sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa palabra debe de estar en mi boca. Quizás se podrá apartar fulano, se podrá apartar sutano, mengano, y se podrá ir de la iglesia y hacer esto, hacer aquello, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. He llegado hasta acá con la reflexión de esta tarde. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios eterno, por la bendición que tú me has dado de poder compartir el consejo de tu palabra. Gracias, Señor, por todos los que han estado conectados escuchando esta reflexión. Gracias, Señor amado, porque yo sé que en tu misericordia tú nos hablas a nosotros a tiempo y fuera de tiempo. Nos invitas, nos instruye, nos ministra, Señor, nos desafía y nos impulsa para que podamos hacer lo que es correcto y agradable delante de ti. Yo te ruego, mi Dios amado, que bendigas a cada una de las familias, oh Dios eternos, establecidas a lo largo y a lo ancho de este mundo, pero que bendigas, Señor, especialmente a las familias cristianas, que bendigas, oh Dios, a la familia salvadoreña, que bendigas, oh Dios eterno, a las familias que son parte de la iglesia de Dios aquí en La Paz y de esta comunidad. Donde quiera que estén, mi Dios amado, tú puedas bendecirle en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te ruego por aquellas familias que no te han conocido, para que tengan la oportunidad de echar manos a la vida eterna y que tú puedas ser, Señor, el que tome el control, el que pueda guiarles por el camino de la bendición, por el camino de la victoria. Padre bueno, yo sé que tú eres fiel y que cada día, Señor, tú provees de bendición según la necesidad de cada uno, conforme a la abundancia de tus riquezas en gloria. Tú traes una palabra, Señor, para suplir la necesidad de aquel hombre, de aquella mujer que a través, Señor, de este medio se conecta para recibir el consejo de tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, Dios. Desde aquí enviamos una palabra de bendición para todos aquellos que han estado pendientes de esta transmisión. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Agradecemos a Dios por la bendición que Él nos ha dado de poder reflexionar en la palabra. Dios bendiga a todos los que han estado conectados. Es un privilegio tenerle siempre en nuestra audiencia.
deseo que la gracia de Dios esté sobre sus vidas, derramando sus bendiciones sobre usted y su familia. Por lo demás, invitarle para el día viernes, si Dios así lo permite, nos volvemos a conectar 4:30 de la tarde para reflexionar juntos en la palabra del Señor y aprender y edificar así lo que es nuestra vida. Que el Señor les bendiga a todos.